En este video vas a aprender lo que son las series numéricas. Te voy a hacer pensar el por qué existen las fórmulas. Te voy a dar las definiciones de lo que son las series aritméticas y geométricas, además de aspectos muy importantes de estas series. Quédate hasta el final porque te voy a dar más detalles y te voy a dejar pensar. Si te interesa, ve este video. Bueno, ¿qué es una serie? Te voy a dar la definición informal, la que yo aprendí. Una serie es una función. Simplemente quédate con eso. Una serie es una función. Es una función con dominio en los naturales y con contradominio que pertenecen a los reales. Te voy a explicar por qué. Porque no surgió así porque sí. Se tiene que demostrar. Una serie es un conjunto de números. Ya debes de saber qué es un conjunto, o al menos la idea. Es un conjunto, sí. Pero ese conjunto de números van a estar ordenados. Y cada orden de ese número se le llamará posición. Y es natural decir esto, posición. O sea, un número o conjunto de números están en una posición. Si yo digo la serie, ponte a imaginar. 1, 3, 5 y 7. La primera posición de los números corresponde al 1. La segunda posición corresponde al 3. Y así todo el rato. Entonces, cuando yo digo el dominio en los naturales, me estoy refiriendo a la posición. Los números naturales pertenecen a aquellos que son el 1, el 2, el 3 y así seguido. Y cuando digo que son los reales, son los números que pertenecen a la posición. Es decir, si yo tengo la siguiente serie, ponte a pensar. 4, 2, 1, un medio y un cuarto. Puedes ver que las posiciones son los números naturales. Pero los números que pertenecen a esas posiciones son reales. En este caso, metí fracciones. Sencillo. Una serie es una función. Pero ¿cuál es la definición formal? En algunos libros te lo vienen a manejar de esta forma, que son términos formados de acuerdo a una ley. Es casi similar, porque esa ley es una formulita, y una formulita es la función. Te voy a dar ejemplos para que entiendas mejor. Tengamos la serie. Una serie se denota con este tipo de simbología. Ahorita menciono cuál es esa simbología. Tenemos la serie 1, 3, 5 y 7. Esta es una serie aritmética creciente cuya razón aritmética es 2, ¿sí o no? Si yo tengo 1 y le sumo 2, me da 3. Si yo tengo el 3 y le sumo el 2, me da el 5.
Y si yo tengo el 5 y le sumo el 2, me da el 7. Facilísimo. Ahora vamos con este tipo de series. 2, 4, 8 y 16. Fácilmente me dirás que aquí ahora su razón es multiplicar el número anterior por 2, ¿sí o no? Y también es creciente. Es importante mencionar qué tipo de serie es, si ya sea aritmética, geométrica, creciente, decreciente, finita o infinita. Vámonos con su notación. El símbolo de la serie numérica, en este caso la aritmética, la del primer ejemplo, se denota en un inicio con el símbolo óvelo o lemnisco. ¿Qué es ese simbolito? No se llega a notar. Y cada término se separa con un punto o una coma. Dentro de las matemáticas, para verse más formal, se utiliza un punto, aunque aquí, en este ejemplo, he puesto con coma, pero se debe de denotar una ligera separación. Bueno, empecemos entonces con la serie aritmética. Te voy a dar aquí la definición formal y posteriormente te daré una explicación. Toda serie en la cual cada término después del primero se obtiene sumándole al término anterior una cantidad llamada razón o diferencia. ¿Qué es esto? Suena raro. Pues no es nada del otro mundo más que ¿qué es este tipo de serie? Bueno, pues esta serie, como en el ejemplo anterior, es que para encontrar el siguiente término le debemos de sumar algo. Debemos de sumar. Eso es importante y clave para avanzar con las fórmulas y la deducción de esas fórmulas. Yo no te voy a dar muchos ejemplos o ejercicios resueltos. Yo quiero que entiendas el por qué surgen las fórmulas y cómo aprender a memorizarte o entender mejor las fórmulas. Te voy a dar trucos para que resuelvas ejercicios de forma rápida. Bueno, pasemos a unos ejemplos. Supongamos que tenemos la serie 1, 3, 5 y 7. Bien, esta es una progresión que quedamos que es aritmética, que es creciente, cuya razón podemos deducir que es 2. Muy sencillo. ¿Por qué decimos que su razón es 2? Bueno, porque al término anterior se le debe de sumar esta razón para obtener un nuevo término. En este caso, el primer término es 1, más 2, que sería la razón, es igual a 3. Por lo tanto, el 3 al sumarle la razón, que es 2, daría el siguiente término, que es 5. El 5 al sumarle la razón, que es 2, esto será igual a 7. Y así todo el rato. Ahora vámonos con una serie que también se debe de denotar. Supongamos que tenemos esta serie, que es 8, 4, 0 y menos 4. Bien, ¿y qué es? Es una progresión aritmética decreciente. ¿Por qué es decreciente? Bueno, porque empezó con un valor grande y va disminuyendo. Empezó aquí con el 8 y el último término que nos están dando es el menos 4. ¿Sí?
Entonces podemos deducir que la razón es menos 4. La razón puede obtener valores positivos o negativos. ¿Cómo podemos entenderlo mejor? Bueno, el primer término es 8. Si yo le resto la razón, que es menos 4, sería igual a 4. Y si tengo el 4 y pongo la razón, que es menos 4, me daría 0. Y si tengo 0 y le pongo la razón menos 4, me daría como resultado menos 4. Hasta aquí ha sido un poco fácil de entender y deducir por qué son series, qué es una serie, los tipos de series, su notación, la notación en la serie aritmética. Pero ahora vamos a empezar a pasar con las fórmulas. Es muy sencillo de lo que parece. Entonces, en general, ¿qué es la razón o cómo puedo yo calcular la razón de cualquier serie numérica que me estén dando? Pues con esta formulita o expresión que es muy fácil de entender. Aquí me está diciendo que la razón es igual a un término que quiero yo encontrar o el siguiente término restado con el anterior a ese término. Eso es todo. Es decir, si yo quiero saber la razón del primer ejemplo, tomo un valor cualquiera. Por ejemplo, el 5. Ya tomé el 5. Entonces lo tengo que restar con el anterior o el número que esté antes del 5. En este caso, el 3. Si yo resto 5 menos 3, me va a dar 2. Ya encontré la razón. Si yo aplico esta misma fórmula en el ejemplo número 2, sería, supongamos que yo tomo el 4. Ya tomé el 4. El número anterior a ese 4 es el 8. Entonces tendría que yo restar 4 menos 8. Y efectivamente la razón es igual a menos 4. Bueno, ahora pon mucha atención porque esta es la deducción de la fórmula de las series aritméticas. El término enésimo. ¿Qué es esto? Suena raro. Explícame. Bueno, muy sencillo. Supongamos que tengamos una serie, cualquiera, aritmética. En este caso sí es aritmética. Nos estamos entrando en ella. Y yo te doy la serie, la que tomamos en un inicio. 1, 3, 5 y 7. ¿Vale? Y yo te pido ahora que cuál es el número que está en la posición número 57, por ejemplo. Bueno, lo que vas a hacer sin saber nada, vas a anotar en tu libreta, en una hoja o con la imaginación, vas a estar calculando término a término para después localizar la posición número 57 que te estoy pidiendo y ya me dirás ese número. Y aproximadamente te tardarías como 15 o 20 minutos. Entonces, la deducción de la fórmula permite hacer esos cálculos más rápido y de una forma más sencilla. Vámonos a ello. Para esto vamos a partir de una serie en general. ¿Sí? ¿A qué me refiero en general? Este tema en sí, nada más de series aritméticas y geométricas, están dentro del campo del álgebra elemental. Entonces, al hablar de general o un caso general, significa que vamos a emplear las letras. Cuando ya estamos familiarizados con el álgebra, ya sabemos que empleamos letras. Bueno, aquí está una serie en general. Mira, no te compliques, te voy a explicar. Tengamos la serie A, B, C y D. En lugar de números como en el ejemplo anterior de 1, 3, 5, 7, ahora son letras.
y yo pongo puntos suspensivos porque quiero calcular esa posición que a mí se me venga a la mente. Por ejemplo, la posición número 63, la posición número 5, etcétera. Y eso representa U. U representa el término enésimo. Se le llama término enésimo porque está en la posición n. No es un número n, es la posición n. Bueno, ya que me entendiste. Ahora, de esta serie en general va a tener una razón, ¿no? Es obvio que cualquier serie aritmética tiene una razón. Y efectivamente tiene un valor ya sea numérico o se entiende cómo se puede encontrar el término siguiente. Pero en un caso general vamos a suponer que la razón es igual a R minúscula. ¿Sí? Bueno, por lo que podemos encontrar los términos. ¿Cuáles términos? Bueno, aquí viene lo fuerte. La primera posición es A. Por eso pongo en azul está que la primera posición es A. Y A es igual a A. Suena absurdo, pero es importante este axioma. La posición número 2, sí o no que es B. ¿Sí? Bueno, y como en un inicio dijimos que para calcular el término siguiente se suma el anterior con la razón, ¿sí o no? Como en el ejemplo de 1, 3, 5, 7. Yo para calcular el 5 tomo el 3 y le sumo la razón que es 2. Y me da el 5. Entonces para calcular B tomo A y le sumo la razón que es igual a R. Bien, muy sencillo. No le hagas caso a los de color rojo ahorita te voy a explicar por qué. En la letra C, siendo que la letra C entonces sería B más la razón, el término anterior más la razón. ¿Sí? Pero B la podemos sustituir nuevamente para encontrar una nueva expresión que sería el primer término más el doble de la razón. Por ejemplo, en la serie 1, 3, 5 y 7. Yo para calcular 7, sí, para calcular 7, a ver, sería 1, 3, 5, sería el 5. Para calcular el 5, sumo el primer término que es 1, y como la razón es 2, y si yo la multiplico por 2 es 4, más 1 efectivamente es 5. ¿Se va entendiendo? Para la letra D, que es la posición número 4, sino que es el término anterior más la razón. El término anterior es C más la razón que es R. Y si sustituyo el valor de C, me quedaría como B más 2R. Y si sustituyo el valor de la letra B, me quedaría como A más 3R. Y ahora sí, mira, si yo tengo la posición número 2, tiene como coeficiente la razón 1, que es lo de rojo. Si yo tengo la posición número 3, que es C, tengo como coeficiente en R 2. Y si yo tengo la cuarta posición, tiene como coeficiente 3. O sea, si yo quiero calcular el séptimo término, por así decirlo, tendrá como coeficiente 6 la razón, ¿sí o no? Es decir, que el término enésimo va a ser igual al número U, que lo puedo yo calcular como el primer término más la posición que yo quiero calcular menos 1 por la razón. Si yo quiero calcular la posición número 20, entonces sería el primer término más 19 por R. Así de sencillo es la deducción de la fórmula del término en. Bien, regresamos con la presentación en la cual ya deducimos
la fórmula de las series aritméticas en el término enésimo y pero ahora, con esta simple fórmula podemos crear otras. Vamos a deducir las demás fórmulas a partir de la que hemos también deducido. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Es al despejar las diferentes variables, vamos obteniendo diversas fórmulas. Por ejemplo, esta es nuestra fórmula inicial. ¿Sí? Entonces partimos de allí. Ahora, si yo juego y despejo la letra A viene siendo el primer término, me quedaría de esta forma. No voy a explicar cómo despejo y obtengo esto, porque ya deberías de saberlo. Bien, entonces con esta expresión puedo yo calcular el primer término. Ahora, con esta otra expresión podemos calcular la razón. ¿Sí? Que sería el último término menos el primero partido por el número de términos de la serie menos 1. Entonces esto nos permite calcular la razón. Y posteriormente la única letra que nos queda por despejar es la letra n. ¿Y qué es la letra n? Es el número de términos que tiene una sucesión. ¿Y cómo quedaría? Quedaría como el último término menos el primero sobre la razón. Y al ejecutar esa operación le sumamos 1. O en otras expresiones quedaría como un cociente en la cual el numerador es el último término menos el primero más la razón, y todo esto tiene como denominador la razón. Si aplicamos propiedades de las fracciones, podemos llegar a la primera expresión a partir de la segunda. Bueno, ya que despejamos tenemos 5 fórmulas. Estas 5 fórmulas o 4 van a ser muy útiles para hacer muchos ejercicios de series aritméticas. Bueno, vámonos con un teorema o un postulado. Y aquí dice lo siguiente: en toda progresión aritmética, la suma de dos términos equidistantes de los extremos es igual a la suma de los extremos. Hace decir, mucha teoría, dame un ejemplo. ¿Lo quieres? Lo tienes. Bueno, para llegar a un ejemplo, vamos a tener la idea. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de esta serie. Nosotros tenemos una serie, ya sabemos que puede ser un caso general, en donde tiene términos como A, B, C, D y así sucesivamente. Y aquí yo pongo M y P. Yo pongo M y P porque supongamos que es una serie pues un poco larga, no está definido su longitud. Su longitud si es infinita o finita. Aquí claramente está identificado que es finita. Ahorita más adelante explico por qué. Bueno, partimos de esta serie. Aquí tienes 4 términos. Ahorita verás por qué pongo esos cuatro términos, esas 4 letras. Bueno, entonces el postulado, ¿qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo simplemente esto: que los números que estén en medio de la serie sumados van a ser igual a la suma de los extremos. ¿Sí? Es muy sencillo. Vamos a demostrarlo. Bueno, ya que tienes la idea clave, vamos con unos ejemplos. Tenemos
la misma serie que hemos estado mencionando desde un inicio, nada más que un poco más extensa. Tenemos la serie 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Bueno, ve el número 3 y el 9. Aquí yo pongo que equidistan, es decir, que están en una misma distancia de forma opuesta o simétrica, una, una, una posición del primer y último término. Es decir, que el número 3 está una posición después del 1 y el número 9 está una posición antes. Por eso digo que equidistan, porque es la misma distancia pero en sentido contrario o simétrico del último término. Si yo digo que el 3 y el 5 equidistan del primero y último término, eso no es cierto, porque el número 3 equidista una posición del primer término, y el 5 está claramente, se ve que está a dos posiciones, o sea, son diferentes. Por eso digo que el 3 y el 9 equidistan. Esa es la palabra clave. Bueno, el 5 y el 7 equidistan dos posiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está tratando de decir? Bueno, ve, la suma de los extremos, que sería 1 más 11, también es igual a 9 más 3. Y también esto es igual a 5 más 7. Muy sencillo. Es un truco a su vez para resolver la suma de los términos de una progresión aritmética. Ese es un ejemplo. Creo que ya quedó más claro lo que quiere decir este postulado. Ahora vámonos con lo que nos interesa, el por qué. Porque yo te puedo decir que esto es verdad, pero si yo te pongo otra serie, puede darse el caso que no sea cierto. Esto dependerá del número de términos. Si una serie tiene como número de términos un número impar, es decir, aquí esta serie tiene 6 términos, pero si tuviera 7 y aplicamos este postulado, no cuadraría. Aquí sería una observación. El término que esté a la mitad, exactamente a la mitad, que no tenga un término equidistante, bueno, al multiplicarlo por 2 será igual a la suma del primer término y el último. Esa es una observación. Bueno, entonces, aquí viene la demostración. Agárrate fuerte. A m lo podemos calcular. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos calcular? Si es un término. Supongamos que es el término enésimo. ¿Cómo lo podemos calcular? Con la formulita anterior. M es igual al primer término más la posición menos 1 por la razón, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo puedo yo calcular a u? Me voy a concentrar en un numerito que esté en medio y en un numerito que esté en los extremos. En este caso yo tomé a m y a u para que se entienda mejor. ¿Cómo puedo yo calcular a u? ¿Por qué pongo a p y no a a? Porque supongamos que u es el término enésimo, entonces también puedo yo emplear la letra a. ¿Sí se puede? Claro que sí, pero no llegaríamos a nada. Lo que nos interesa es llegar a algo. Y utilizamos p porque es válido. Vamos a entenderlo. En el caso general, si nos volvemos al inicio, en la parte blanca, donde dice partiendo de, yo tomo a m y a a, que es como que la primera mitad del caso general. Y posteriormente tomo la segunda mitad del caso general, a p y a u. ¿Sí? Entonces ahí tiene como que su chiste. Bien, entonces si yo tengo el último término, será igual a el término p más la posición menos 1 por la razón. ¿Sí o no? Bueno,
Aunque si dominamos ya un poco de aritmética y ley de signos, podemos llegar a esta misma expresión. O sea, es lo mismo que la anterior. Que sería menos u es igual a menos p menos n menos 1 por r. Es decir, todos los cambié a signo negativo. Todos. Bueno, ¿qué queremos hacer con esto? Bueno, lo que nos interesa es llegar a que m más p es igual a más u. Lo digo así para que se entienda mejor, porque en realidad debería de decir a el primer término equidistante más el segundo término equidistante es igual al primer término más el último término. Pero nada más se lo estoy diciendo para que sea más fluido que m más p es igual a más u. Para que también identifiques en la diapositiva en donde me estoy dirigiendo. Bueno, entonces sumamos m con u. Vamos a sumarlos, vamos a sumar. Espero que quede claro. Vamos a sumar a m que está en un inicio y a u que está de menos u. Vamos a sumarlo. ¿Cómo quedaría? Quedaría como m menos u. ¿Sí o no? Porque si yo quiero sumar m más menos u, aplicando ley de signos, sería más por menos, aunque está mal dicho decir más por menos. Esto por axiomas de campo de la aritmética. Pero no vamos a entrar en detalle con eso. En un video ya había explicado las leyes de los signos. Más bien enfocado en por qué menos por más es menos. Bueno, pero regresémonos a las series en donde m menos u será igual entonces a menos p menos la posición menos 1 por r más la posición menos 1 por r. ¿Esto con qué finalidad? Porque tenemos a algo sumando. Yo tengo a algo sumando y a algo restando. ¿Qué tengo? Bueno, tengo a algo que es menos la posición menos 1 por r más lo mismo. Entonces esto se cancela. Es como decir menos 1 más 1, pues esto es 0. Entonces esto va a ser 0. Entonces simplificamos la expresión anterior. ¿Cómo quedaría? Simplemente a m menos u es igual a menos p. O el primer término equidistante menos el último es igual al primer término menos el segundo término equidistante. Y con esto ya llegamos a lo que establece el postulado. ¿De qué forma? Bueno, tenemos a la letra P del lado derecho en forma negativa. Entonces, para pasarlo al lado izquierdo, pasará ahora de forma positiva. ¿Sí o no? En el postulado, cuando mostré, es m más p. Ahora, la letra u a la izquierda está de forma negativa. Entonces, a la derecha va a pasar de forma positiva. Entonces, quedando como a más u. Entonces, ya hemos demostrado. ¿Sí? No me estoy metiendo en muchos ejercicios, sino quiero que entiendas, porque cuando entiendas esto ya no será tan necesario muchos ejercicios. Al final te voy a dar consejos de cómo hacer que todo esto se te venga a la mente. Bueno, seguimos. Ahora viene también algo duro. Deducción de la fórmula para hallar la suma de los términos de una serie aritmética. ¿Qué me quieres decir? Bueno, yo tengo mi serie, mis términos, y a mí se me ocurre, porque soy matemático, se me ocurre sumarlos. Si yo tengo 1, 3, 5 y 7, si yo los sumo, me va a dar 16.
Ok, pero si yo tengo, no sé, 100 términos, ¿cómo puedo hacer para sumarlos de una forma más sencilla, partiendo de un caso general? Bueno, entonces aquí vamos a deducir esa fórmula. Vamos a demostrar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a partir de dónde? De una serie en general. Tengamos la serie aritmética cuyo primer término es A, B, C y así sucesivamente. Estamos aclarando que es finita con los últimos números que es L, M y U. Bien, es como decir, no sé, tengo la serie 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Yo digo que el A y B es 1 y 2 y pongo puntos suspensivos y ya los últimos serían 3, 4 y 5. Así de sencillo, así de fácil. Entonces, ¿qué vamos a emplear? Como está diciendo que es una suma, me está diciendo que voy a sumar todos esos términos. Voy a sumar A, B, C y todos los términos que le siguen hasta los últimos que son L, M y la letra U. Todos esos los voy a sumar. Bueno, ¿y cómo hago eso? Vamos a aplicar una propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es que si yo cambio el orden no me va a alterar el resultado. Por ejemplo, 3 más 5. 3 más 5 me da 8. Y 5 más 3 también me da 8. Cambié el orden, no me cambio el resultado. Esa es la propiedad conmutativa. Si yo aplico la propiedad conmutativa en la suma de esta serie, me quedaría entonces como que al revés. ¿Sí? ¿Sí o no? Quedaría entonces como U más M más L más sucesivamente hasta los primeros términos que es C, B y A. Bueno, ¿qué hago? ¿Por qué hago esto? Bueno, vamos a sumar ambas S. ¿Sí? O sea, vamos a verlo mejor aquí. Aquí ya quedó más claro. Ignora los colores, el color naranja y el azul. Ahorita te explico después por qué o para qué es eso. Bueno, nuestro primer ejemplo está como A más B más C. ¿Sí o no? En la segunda línea, el segundo ejemplo es U más M más L. Entonces, si nos piden sumar ambos ejemplos, me quedaría como S más S, que sería 2S. ¿Sí o no? Entonces quedaría A más U. Por eso lo pongo en color naranja, porque es como que en horizontal. A más U. Más B más M. Lo puse en azul. Más C más L. ¿Sí o no? Y así sucesivamente hasta volverlo a repetir en U más A. ¿Sí o no? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo brujería? No. Ahorita te explico qué de curioso tiene. Bueno, el postulado anterior estamos sumando cosas iguales. ¿Por qué digo que son cosas iguales? Con el postulado anterior me está diciendo que la suma de los extremos es igual a la suma de los medios, siempre y cuando estén equidistantes. ¿Sí o no? Entonces, A más U es igual a B más M. ¿Sí o no? Y esto es igual a C más L. Supongamos que A más U me da 3. Entonces estoy sumando 3 más 3 más 3 más 3 más 3. ¿Cuántas veces estoy sumando 3? Estoy sumando de acuerdo al número de términos n de esa serie. Entonces, no es necesario poner todas esas sumas tediosas, sino simplemente generalizarlas a una y meter el concepto de la multiplicación. Siempre digo que la multiplicación es un conjunto de sumas. Es la multiplicación, una abreviación de la suma. Por ejemplo, si yo digo que estoy sumando 3 más 3 más 3 más 3, es como decir
3 más 3 o 3 por 2. Si yo digo 3 más 3 más 3 más 3, sería igual a 3 por 4. Porque dije 4 veces el 3. Estoy sumando 4 veces el 3. Por eso digo que es una abreviación. Entonces, si estoy sumando la misma cosa, n veces, entonces me quedaría de la siguiente manera. Si estoy sumando algo, me quedo con ese algo que es a más u y lo estoy sumando n veces, entonces si yo aplico la multiplicación quedaría como a más u, o el primer término más el último por n por el número de términos. Esto será igual a 2s, porque sume ambas s. Y despejando el número 2, el 2 está multiplicando a la letra s, está multiplicando a la suma de esos términos. Entonces del otro lado va a pasar dividiendo. Y esta es la fórmula. La suma de una serie aritmética de los términos va a ser igual a el cociente cuyo numerador es el producto cuyo primer factor es la suma del primero más el último término de esa serie por el número de términos de dicha serie partido por 2. Suena hasta raro, pero mira, ya lo entendiste. Bueno, ahora, para que lo entiendas mejor, vámonos con un ejemplo y una explicación detallada. ¿De quién? De un matemático. Este matemático es Gauss. Y cómo dedujo de pequeño la fórmula geométrica, es decir, esta, de niño, cuando le propusieron el problema de sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así sucesivamente hasta el 100. Y cómo llegó en menos de un minuto a la respuesta, que es 5050. Te dejo aquí con el ejemplo. Pero 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución.
Gauss, ¿te rindes? Ya lo dije, va a llevar una buena vida. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. Uno más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Muy bien, ya hemos visto un ejemplo claro. Ya se entiende mejor. Ya vas avanzando de nivel de series aritméticas. Solo van las aritméticas. Ya avanzaremos con las geométricas. Y datos curiosos. Bueno, ahora vamos con un aspecto. No lo he considerado a profundidad porque te voy a dar detalles de un libro. De un libro del que tengo. En realidad te voy a citar 3, pero este es el primer libro. Para que entiendas mejor, no me quiero adentrar en teorías o en ejercicios, porque es algo de lo que parte una fórmula. Bueno, para entender la interpolación, debemos definir lo que son los medios aritméticos. ¿Qué es esto? Bueno, es muy sencillo. Tenemos esta serie, que es A, B, C, D, E y F. ¿Cuáles son el primero y el último? El primero y el último es A y F, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles son los medios aritméticos? Son los que están después, los que están, los que son diferentes, del primero y el último. Es decir, que los medios aritméticos es B, C, D y E. Todos los que están dentro. ¿Sí? Eso es todo. ¿Y con qué me quieres decir con esto que de la interpolación? Bueno, vamos con una pequeña explicación. Por ejemplo, yo te doy 2 números. Puede ser el 1 y el 3. Y yo te digo, dame una serie que el primer número sea el 1 y el último sea el 3. Bueno, tú puedes decir o darme una respuesta que esa serie va a tener un único término que puede ser el 2. Ok, está bien. Pero también puede tener 2 términos, 2 medios aritméticos. También puede tener 3, también puede tener 4, puede tener 5, puede tener cualquier número de términos, puede ser hasta una serie infinita, entre el 1 y el 3. Puedes responderme que puedo yo agregar 20 medios aritméticos entre los números 1 y 3. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo puedo hacerlo? Partiendo de esta fórmula que mencionamos en un inicio, que es la fórmula para encontrar la razón. ¿Y cómo puedo yo hacer eso? Muy sencillo. Te estoy dando el primero y el último término. Aquí lo tienes en la fórmula. Y el número de términos totales. Si tú quieres agregar 5 términos a los números que estén entre los números 1 y 3, entonces vas a tener en total un número de términos igual a 7. Si te estoy dando 5, agrégale el último y el primero, 7. Si yo te digo, si tú me dices, que quieres agregar 9, entonces súmale 2, sería 11. Y vas a encontrar una razón que cumpla con lo que pides. O también otra fórmula, esa es más sencilla o es lo mismo. Puedes ver que es lo mismo, lo único que cambia es la parte del denominador. ¿Qué es m? M viene siendo el número de términos que quieres interpolar más 1. Si yo te digo, o tú me dices que quieres interpolar
5 términos, bueno, pues entonces le pones 5 más 1 sería 6. Ya no tomas en cuenta el primero y el último término. O sea, es algo muy sencillo, solo es cuestión de razonar. Pero es un aspecto importante de las series, tanto en aritmética como en geométrica. Bueno, para que quede más claro, me voy a pasar al libro que te he mencionado. ¿Cuál es ese libro? Bueno, pues es el libro del álgebra de Baldor. En este apartado de la interpolación de una serie aritmética. Bien, entonces vamos a ello. Ya estamos aquí en el libro de Baldor y estamos en el apartado de interpolación. Espero se logre ver. No voy a leerlo, o no te lo voy a leer para que no se haga aburrido, sino que te voy a explicar cómo puedes entender rapidísimo este tema o este aspecto de interpolación. Bueno, como te digo, aquí puedes ver el número 1 y el 3. Supongamos que yo te estoy dando esos. Yo te estoy dando el primero y el último término. Y tú quieres interpolar 4, o que estén en medio de estos dos números 4 términos, como en el ejemplo final. Aquí, en el ejemplo final, tienes 4 términos, ¿sí o no? Bueno, ¿cómo hago esto? Nada más aplico la formulita que te he mencionado anteriormente, en donde te estoy dando el primero y el último término. Tú quieres interpolar 4, pero si le sumas los otros dos términos, que es el primero y el último, te dará 6. Supongamos, vámonos en el ejemplo del libro, en la cual pone 1 y 3, y tú quieres interpolar 4 términos. Entonces, ¿cuál va a ser la razón? Va a ser 2/5 al aplicar la fórmula. Entonces, ya tienes tu razón y tendrás que estarla sumando al primer término que te he dado. Por ejemplo, en el primer término es 1, y si tú le sumas 2/5, tienes 7/5. Bueno, entonces a los 7/5 le sumas 2/5, te dará 9/5. Después, a los 9/5 le sumas 2/5, te dará igual a 11/5. Y si tienes 11/5 más 2/5 es igual a 13/5. Ya tienes tus 4 términos. Y así quedaría la serie. 1, 7/5, 9/5, 11/5, 13/5 y 3. ¿Sí? Esa es la interpolación. Muy sencillo. Y puedes decir, bueno, en lugar de interpolar 4 términos, quiero interpolar nada más 2. O puedo interpolar 60, claro que sí. Cualquier número de términos que quieras interpolar es válido. No, aquí no hay restricciones. Bueno, ya una vez que pasemos al libro de Baldor, regresemos a la diapositiva. Muy bien, ya pasamos las series aritméticas. Muy sencillo, ¿verdad? Mira, un consejo sencillo, así, fácil. Apréndete la primera deducción. La primera deducción, el postulado que te dije y la deducción de la suma. Con eso puedes resolver cuantiosos ejercicios. Yo aquí ya resolvimos cuántos, creo, 2 o 3 ejercicios, no recuerdo. No me quiero adentrar muchos en ejercicios. Bueno, es importante sí mencionarlos, pero es más importante que te aprendas la teoría. Con la teoría puedes hacer mucha práctica, bastante. Y un consejo es que te inventes tus propios ejercicios. Tú al inventártelos, te das cuenta de tus propios errores y de esos errores aprendes mejor. Bueno, pasemos a las series geométricas. Vamos a dar una definición. La que viene en muchos libros. No te voy a dar una definición personal, lo que me interesaba es la definición en general. Bueno, una serie geométrica es toda serie la cual cada término se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad constante. Eso es todo. Quédate con la palabra multiplicando. En la serie aritmética era sumando. Bueno, ¿cuál es la notación? Te dije que la notación era diferente. Y es básicamente esto. No sé cómo se llama el simbolito de la serie geométrica.
El óvelo era el simbolito de la división, pero este no sé cuál sea, el primerito. Y cada término está separado por un punto y un coma. ¿Sí? Sencillo, así. Esa es la notación. Se ve diferente. Bueno, aquí voy a dar dos aspectos muy importantes para deducir la fórmula de la suma de los términos de una serie geométrica. Bueno, una serie geométrica es creciente cuando la razón es mayor a 1. Por ejemplo, cuando lo multiplicamos por 2, por 3, por 4, por 5, por cualquier fracción impropia. Sabemos que una fracción impropia es mayor que un entero, que es mayor a 1. También puede ser negativa, eso sí, puede ser negativa. No por ser negativa significa que ahora es decreciente. No, vamos aquí. Una serie geométrica es decreciente cuando la razón es menor a 1. Menor a 1. Cuando es una fracción propia. Por ejemplo, cuando lo estoy multiplicando por un medio. Si yo parto de la serie geométrica con 100, cuya razón es un medio, bueno, el siguiente será 50. Y el siguiente de 50 será 25. Y así sucesivamente verás que se estará reduciendo. Porque si yo supongo que la razón es negativa y digo que es decreciente, esto es incorrecto basados en las leyes de los signos. Por ejemplo, yo pongo la razón menos 2 y el primer término es 2, entonces el siguiente término va a ser menos 4, ¿sí o no? 2 por 2 es 4 y menos por más es menos 4. Y yo lo vuelvo a multiplicar por menos 2, me dará 8 positivo. Los signos se están alternando, no sabemos si se están disminuyendo, si esto va disminuyendo o aumentando. O sea, no hay una definición como tal, o yo no puedo darte una explicación formal de si esta decrece o crece. Bueno, entonces, vamos con unos ejemplos. Yo tengo esta serie geométrica, 1, 4, 16 y 64. Aquí la razón puedes ver que es 4. O sea, que el 1 lo multiplico por 4 me da 4. El 4 lo multiplico por 4 me da 16. El 16 lo multiplico por 4 me da 64. Y así todo el rato. Ahora, con una razón que es menor a 1, quedaría como 2, 1, un medio, un cuarto. Es decir, que el primer término lo multiplico por un medio, me da 1. El 1 lo multiplico por un medio, me da un medio. Y el un medio lo multiplico por un medio, me da un cuarto. Y ves que va haciéndose cada vez más pequeña. Bueno, y aquí algo también muy importante, muy importante, que es que este es un tipo de serie finita, igual como en el anterior, así de fácil. Y aquí es infinita. ¿Ves su diferencia? Que tienen puntos suspensivos. Esa es la importancia de identificar una serie finita o infinita. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Viene lo difícil. La deducción de la fórmula de las series geométricas. El término enésimo. Aquí, ¿qué tiene de raro? ¿No es lo mismo que el anterior? No, no es lo mismo porque en el anterior eran sumas. Aquí, ¿qué son? Multiplicaciones. ¿Y qué se utiliza aquí? Se utiliza los exponentes. Bien, muy sencillo. ¿De dónde partimos? ¿De qué crees? De un caso general. Aquí lo tenemos. Y cuya razón es igual a R. Yo no debo de definir porque estoy en un caso general. Bien, aquí viene lo fuerte. Bueno, el primer término es A, ¿sí o no? Ignora ahorita los exponentes de la letra R de la razón, aunque ya puedes aplicar el mismo criterio. El mismo criterio es el mismo que cuando deducimos la fórmula de la suma de los términos en una serie aritmética. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, el primer término es A, y esto es igual a un axioma de identidad. El segundo término, que es B, es igual al primer término por la razón, ¿sí o no? Muy sencillo. Si yo digo que es 2, 4, 8 y 16, bueno, el segundo término es 4. Y el primer término es 2. Si yo lo multiplico por la razón igual a 2, sería 2 por 2, es igual a 4. Muy sencillo. Bueno, y así todo el rato con
la letra C es el tercer término, que será igual al anterior, que es B por la razón. Y esto va a ser igual a sustituir su valor de B, quedando como A por la razón al cuadrado. Y así todo el rato, y verás que la letra E, que es la quinta posición, será igual a la letra A por R al exponente 4. ¿Sí o no? Mira, el quinto término, la razón tiene como exponente 4. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 y 1, 0. Para que se vea mejor. O sea, que si yo quiero calcular el término enésimo, entonces tengo que multiplicar el primer término por la razón a la n-1. Por ejemplo, si yo quiero calcular la posición número 100 de algo, entonces va a ser el primer término por la razón elevado a qué exponente. Pues a 100 menos 1 sería al exponente 99, ¿sí o no? Muy sencillo. Entonces, ya que definimos la última línea de la anterior imagen, es la fórmula. Así de sencillo, es la fórmula. Bueno, ¿y qué es la razón? ¿Cómo puedo calcular la razón? Si uno que en el anterior, en las series aritméticas, te dije que la razón ahí es restar el término que elijo menos el anterior, ¿sí o no? Bueno, pues aquí en lugar de ser una resta es una división. Mira, el término que yo escoja entre el término anterior a ese número que escogí. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con los ejercicios? Aquí te voy a dar dos. Mira, dice hallar el séptimo término de 3, 6, 12. Aquí puedes ver que la razón es 2, ¿sí o no? 3 por 2 son 6 y 6 por 2 son 12. Y nos pide hallar el noveno término de 8, 4, 12. Siendo que aquí se está como que dividiendo. ¿Qué es? Bueno, pues es una razón de un medio. O sea, si yo multiplico 8 por un medio me da 4. Si yo multiplico 4 por un medio me da 2. Si yo multiplico entonces 2 por un medio me va a dar 1. Y así todo el rato, pero nos piden el noveno. Y para no hacer este tipo de cuentas sin un procedimiento analítico, bueno, pues nos vamos a tardar. Entonces para ello vamos a aplicar nuestra fórmula que ya hemos deducido. Para el primer ejercicio, entonces nuestro primer término es 3. El término que nos piden es el 7. Nuestra razón va a ser la división de un número cualquiera. En este caso yo escogí el 6 y lo dividí entre el anterior, que fue 3. Y si no, que esto es 2. Bueno, entonces el número del término 7 va a ser igual al primer término, que en este caso es 3, por 2 elevado a la 7 menos 1, que esto es 6. Y 2 a la 6 es 64. Por 3 me va a dar 192. Entonces, el séptimo término de esa serie es 192. Muy bien, así de sencillo. Ahora, con el siguiente ejercicio. El primer término, sino que era un 8. Y la posición que me están pidiendo es la novena. Sino que la razón entonces sería, si yo escojo el 4, entonces lo divido entre el anterior, que es 8. Y eso me daría igual a un medio. Entonces, aplicando la formulita, me quedaría que es 8 por un medio elevado a la 9 menos 1. ¿Sí o no? Entonces el término, el número que está en la posición número 9 va a ser igual a 8 sobre 2 a la 8. Que esto es igual a 1 sobre 2 a la 5, que eso es igual a un 32avo. Que aquí que hice, que apliqué, ¿por qué me salió eso? Bueno, apliqué leyes de exponentes. En videos anteriores he hecho ejercicios de exponentes. Si no los has visto, en la descripción te estaré dejando los enlaces para que veas esos videos. Pero se entiende que se está haciendo, nada más se está sustituyendo en la fórmula general. Por eso es que menciono que ya los ejercicios, pues, no es que queden de más, sino que son importantes para la práctica y habilidad, pero es algo como que de complemento, ¿sí? Algo de complemento en la cual puedes adquirir una mayor habilidad si sabes la teoría. Bueno, ¿qué más sigue a partir de esas series? Bueno, vamos a despejar para obtener más fórmulas. Bien, entonces al despejar las diferentes variables obtenemos diversas fórmulas. Partiendo de que, pues de la fórmula que obtuvimos anteriormente, en la cual era el término enésimo
o el término que deseo yo calcular va a ser igual al primer término por la razón, y esta razón va a estar elevada al exponente del término en la que está el término que deseo menos 1. Bueno, entonces la expresión para encontrar el primer término quedaría de esta forma, ¿sí? Que sería el último término partido por la razón elevado al número de términos menos 1. Y la expresión para encontrar la razón. Aquí hay algo curioso o algo que tal vez te será diferente o raro de ver. Va a ser lo siguiente. La razón elevado al número de términos menos 1 es igual a un cociente, que este es el cociente entre el último término y el primero. Pero para quitar el exponente, que es el que me estorba, ¿sí? Es el que me estorba, el exponente de la razón, pues aplico un radical con el mismo índice del exponente. Me explico. Yo para cancelar un número que esté elevado a un exponente, supongamos un exponente a, pues aplico una raíz cuyo índice de radical tenga a la letra a. Por ejemplo, yo quiero cancelar a una letra, por ejemplo a, y está elevado al cuadrado. Para yo cancelarla aplico la raíz cuadrada. Si yo tengo la letra a elevado al exponente 3, es decir, al cubo, aplico ¿qué? La raíz cúbica. Si yo tengo una letra con exponente igual a 4, aplico ¿qué? Una raíz con índice de radical igual a 4. Así de sencillo. Si yo tengo la razón elevado a la n-1, bueno, pues para cancelarla aplico un radical cuyo índice sea n-1. Para que quede nada más la pura r. No se ve ahí todo raro. Bien, vámonos con un postulado importante. Es lo mismo que el que mencionamos en las series aritméticas, nada más que aquí es multiplicación. Mira, en toda progresión geométrica el producto de sus términos, es decir, la multiplicación de dos términos que equidistantes, de que de los extremos es igual al producto de dichos extremos. Entonces, ¿de dónde partimos? Pues ahora de una serie en general, estableciendo que, bueno, que dos términos que estén en medio multiplicados va a ser igual al producto de los extremos. Muy sencillo. Sí, se va entendiendo. Se entendió con la serie aritmética. Ahí era suma, ahora aquí ¿qué es? Multiplicación. ¿Y qué vamos a hacer? Demostrarlo. ¿De qué forma? Pues con la misma mecánica. Bueno, ¿podemos calcular a m? Sí. ¿Cuál era m? Bueno, si ese m es el término enésimo, pues digo que es a por la razón elevado a la n más 1. Más 1, creo, aquí es menos 1. Sería menos 1, sí. Aquí entonces hay un error, sería menos 1. Ojo, aquí es menos 1. Y entonces, también el término u es igual a p. Es la misma mecánica. Te había dicho que ya se dé cuenta que nosotros tomamos la primera mitad de el caso general de a y m. O sea, para eso utilizo a y m. M es igual a por r. Y u, y ahora tomo a p por r a la n más 1. Más 1, no, es a la menos 1. Aquí hubo un error, es menos 1. Bueno, entonces dividimos m con u. Vamos a dividirlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo estoy dividiendo m con u, es como dividir a por r a la n menos 1, aquí ya está corregido, sobre p por r a la n menos 1. ¿Para qué hago esto? ¿Estoy haciendo brujería? No, no estoy haciendo nada. Sino quiero llegar a lo que está al postulado, saber si es cierto, si es verdad. ¿Para qué? Para cancelar a r. Si no, r a la n menos 1 está arriba y está abajo. Eso quiere decir que tenemos una unidad. Por lo tanto, lo podemos eliminar o simplificar. ¿De qué forma? Bueno, me explico acá. Esto es lo que nos ha resultado. Y yo digo que lo eliminemos a la r y su exponente. Y quedaría simplemente m sobre u es igual a sobre p. ¿Sí? Y como p
está dividiendo del lado derecho, perdón, entonces del lado izquierdo pasará ¿qué? Multiplicando. La letra U está dividiendo del lado izquierdo, va a pasar multiplicando del lado derecho. Entonces llegamos a que M por P es igual a sobre U. O el primer término equidistante por el segundo término equidistante es igual al producto de los extremos de dicha serie. Bueno, ya hemos demostrado, ahora vámonos con la deducción de la fórmula de la suma de los términos de una serie geométrica. ¿Voy muy rápido? No, es muy sencillo, es demostrar, entender, visualizar y emplear. Bueno, vámonos con la deducción de la fórmula de la suma de los términos de una serie geométrica. ¿Cómo hago esto? ¿Va a ser más difícil? Nada más es cuestión de que no te pierdas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ¿qué tratamos de hallar? Tratamos de hallar sino que la suma. Entonces va a ser la suma de esos términos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar trucos. ¿Para qué? Para obtener esa respuesta. Bueno, multiplicamos por R. R que es la razón. Vamos a multiplicar por la razón todo. Es decir, R por la letra S y es igual a R por la letra A más R por la letra B. De esta forma. Muy sencillo. ¿Sí o no? Se puso R en todos los términos. Por eso pongo o digo que es multiplicando por R todo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a restar ahora. Vamos a restar a la letra o el producto S, la sumatoria, por R con la S solita. Es decir, la segunda expresión menos la primera. ¿Cómo quedaría? Bueno, quedaría así. ¿Sí o no? Bueno, ¿te sonará raro? No, muy sencillo. Mira. La sumatoria por la razón, aquí yo lo puse en naranja, sino que está en naranja. Y hasta el último está en azul de la U por R, ¿sí o no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que está en naranja es una igualdad. Mira, presta atención. A por R, sino que en un inicio esto era B. ¿Sí o no? B por R, sino que esto es igual a C. Entonces se están cancelando, se están sumando y restando cosas iguales. Es decir, que estoy sumando 1 y le estoy restando 1. ¿Qué es? ¿Qué me queda? 0. Entonces estoy sumando y restando B. A por R es igual a B, sino que en un inicio dijimos eso, para deducir la fórmula del término enésimo. A por R es igual a B. B por R es igual a C. C por R es igual a D. D por R es igual a... En este caso sería E, sino que sería E. Y un término antes, el penúltimo término, por la razón sería U. ¿Sí o no? Y en los únicos que no son iguales sería U por R y la letra A. Por eso es que queda entonces que la sumatoria por la razón menos la propia sumatoria es igual a U por R menos A. O, en un lenguaje coloquial, sería la sumatoria multiplicada por la razón es igual a dicha sumatoria, dicha sumatoria es igual al último término por la razón menos el primer término. Muy sencillo. ¿Y qué hacemos aquí? Factorizamos la letra S. Como es factor común, factorizamos y quedaría como que la sumatoria por la razón menos 1 es igual al último término por la razón menos el primero. Muy sencillo. Bien, ahora despejando a la letra S, como está multiplicando todo este factor que es la razón menos 1, pasará dividiendo. Y esta sería la fórmula para la suma de los términos de una serie geométrica. Ahora que viene la interpolación. Ya es lo último. Ya es lo último. ¿De qué? Bueno, ¿qué es la interpolación? Bueno, que es lo mismo. Es lo mismo. Es decir, si yo te doy dos números cualesquiera, tú puedes interpolar, es decir, que estén en medio cualquier número de términos posible. Si yo te doy el 1 y el 2, puedes poner hasta 60 términos o medios aritméticos entre esos dos números. ¿Aplicando qué? La fórmula de la razón. Puede quedar así o así, sino que es la misma mecánica. Si yo te digo que pongas 20
medios aritméticos entre el 1 y el 2, entonces serían en total 22 términos que tendría la serie, ¿sí o no? Los 20 que quieres interpolar más los 2, que es el primero y el último. O a su vez m, que viene siendo los números a interpolar más 1. Y nada más es eso. Mira, nada más nos falta este último aspecto, que es la suma de una progresión geométrica decreciente infinita. ¿Qué quiere decir esto de la suma de una progresión geométrica decreciente infinita? Bueno, espérate, vamos a entender mejor. Una progresión geométrica te había dicho que puede ser infinita o finita, puede ser creciente o decreciente, ¿sí o no? Con razón positiva o negativa. Puede ser una razón mayor a 1 o menor a 1, ¿sí o no? Muy sencillo, fácil. Pero ¿qué quiere decir o por qué nos estamos centrando en esto? Bueno, si yo estoy sumando términos y digo que esta serie es infinita, pues estoy sumando cantidades infinitas. Y entonces la suma de esa progresión infinita, creciente, pues su resultado tenderá a ser infinito. ¿Sí? Vamos a ello. Dice, se estudia este aspecto ya que si fuera creciente su valor tendería al infinito. ¿Sí o no? Sí, es como sumar 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128 y verás que vas a obtener un número cada vez más y más grande. Tenderá que al infinito. Pero las series decrecientes llegan a algo, al criterio de divergencia. ¿Llegan a qué? A un valor. ¿Sí? Aquí ya nos estamos metiendo a series más complejas. ¿Para qué? Pues para entrar a análisis matemático, entre otras áreas. ¿Sí? Y hay que tomar en cuenta eso, el criterio de divergencia o convergencia, cuando converge, cuando diverge, cuando llega a algo, a pesar de que su serie es infinita, pero es decreciente, llega a algo. Es decir, que tiene términos infinitos, pero tiene un valor finito. Bueno, para entender esto es necesario comprender algunas propiedades de las funciones. Debes entender entonces ciertas propiedades de las funciones racionales y otros aspectos. Aquí te lo voy a explicar. Siendo que esta es la fórmula para la suma de las progresiones geométricas, la suma de los términos de la progresión geométrica. Pero mira, siendo que u desde un inicio dijimos que es igual al primer término por la razón elevado al exponente n-1, ¿sí o no? Entonces si lo sustituimos quedaría de esta forma, ¿sí o no? Quedaría que la sumatoria es igual al primer término por la razón elevado al número de términos de esa serie menos el primer término partido por la razón menos 1. Y si aplicamos leyes de los signos, esto lo invertimos y es totalmente válido e igual. Pero mira, como es decreciente, si uno que tiene una razón, un número menor que 1. ¿Y que era menor que 1? Que fuese una fracción propia y que no es necesariamente negativa. De hecho, pues no puede ser negativa. O sí puede, pero tenemos que eliminar el concepto de decir, bueno, una serie es decreciente porque tiene una razón negativa. No, eso es falso. Bueno, entonces al incrementar n, al incrementar el número de términos, si empiezo con 2, o después con 3, con 4, con 1000, con 10.000 términos de esa serie, el chiste es que sea infinita, se vaya volviendo infinita, la razón disminuye. Como es una fracción, al elevarla a un exponente, este cada vez es más chico. Por ejemplo, yo tengo un medio, y si yo lo elevo al cuadrado, tengo un cuarto, pero si yo lo elevo al cubo, tengo un octavo. Y un cuarto es menor que un medio, un octavo es menor que un cuarto y es menor que un medio. Entonces si yo lo elevo a la 10, tengo un número cada vez más y más pequeño. Entonces si una serie es infinita y va decreciendo, este valor tiende a cero,
llega a cero. Tiende a cero, no llega, tiende. Bueno, como el número de términos es infinita, la razón tiende a cero, no es cero, tiende a cero, pero como se vuelve tan menospreciable, pues se elimina por simplicidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros eliminamos esto, quedaría así, en donde la sumatoria de una progresión geométrica decreciente infinita es igual al cociente del primer término partido por 1 menos la razón. ¿Sí? Esto es muy, muy sencillo. Solo es cuestión de que entiendas. Si hubo alguna duda, puedes regresarle al video o hacerlo más lento o lo que sea para que entiendas mejor. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este video. Fue un poquito largo, creo. Un poquito largo. Pero mira, aquí te va algo curioso. En este tiempo del video ha sido lo básico. Solamente lo básico. ¿Por qué? Porque yo te puedo citar otros 2 libros en los cuales vienen fórmulas. Todas estas fórmulas están y además están otras diferentes. Hay otros tipos de series y series más complejas y de otro nivel más avanzado. ¿Sí? Pero quiero que te pongas a pensar. Quiero que te voy a proponer un ejercicio. Tan sencillo lo vas a ver, pero tiene una respuesta asombrosa. Mira, yo te doy esta serie. 2, 4, 6. ¿Cuál es el otro número? Fácil. Me vas a decir 8. Ok. Pero si te dijera que puede ser cualquiera, literal, ¿qué se te viene a la mente? Pi al cuadrado. Puede ser válido. O también otro dato, que puedes mezclar la serie geométrica y aritmética. Y son los ejercicios o las series que se resuelven para el razonamiento matemático. Bueno, vamos a pasar a los 3 libros que te estoy mencionando. Bueno, ese es el primer libro que te voy a recomendar. Bueno, no te voy a recomendar, sino donde puedes investigar. Porque mira, aquí están hablando de las progresiones geométricas. Y yo te di una fórmula para la suma de los términos de una progresión geométrica. Y aquí puedes citar otras 2. Y aquí está la fórmula o la suma de series de una serie geométrica decreciente infinita. Y aquí establece que entre más crezca el número de términos de una serie, el exponente de la razón, en la razón elevado al exponente del número de términos, se aproxima o se acerca, tiende a, no es igual, tiende a 0. Ese es el primer libro, que es una hipnosis de las matemáticas aplicadas. Y también está algo nuevo, que son la serie armónica. Y algo extremadamente avanzado, como son las series hipergeométricas. O sea, el área de las series pues es extenso. Tenemos la aritmética, geométrica, armónica, hipergeométrica, de Maclaurin, Taylor, Footer, entre otros. Y el siguiente libro es de la editorial rusa, que es de la editorial Mir, de Moscú, que es Álgebra elemental con funciones. En ese libro
pues son ejercicios más avanzados en las cuales con que tengas la idea clave o ya tengas conocimiento previo antes de leer ese libro, entenderás bien los teoremas diferentes, también dan diferentes fórmulas, diferentes postulados y eso sería pauta a hacer otro video. ¿De qué? De series igual, pero ahora abarcando más. Estos 3 libros sería algo interesante. Pues bueno, este sería el video. Si hubo una duda, pues la pueden dejar en los comentarios. Si hay algún docente que está viendo este video, si hubo un error, me di cuenta de un error, pero se corrigió. Pero si hubo más, me lo pueden hacer saber o en qué puedo mejorar o ideas. Más que nada, gracias por ver este video. Sería